Autoindagación. Quinta parte. Las trampas son solo un tipo peculiar de obstáculos, en la medida en que generalmente se presentan disfrazados y en etapas avanzadas, cuando la conciencia alerta del sadhaka tiende a relajarse. La más inofensiva de ellas es la idea de que, aunque no somos responsables de todas las miserias del mundo, el hambre, las guerras, el sufrimiento, nos sentimos obligados a intentar detenerlas. El problema a menudo toma la forma de una pregunta para el sabio. ¿Cómo puede el sabio ser feliz en su realización en medio de las condiciones desoladas del mundo? ¿Qué va a hacer él para cambiarlo? El que pregunta parece no pensar nunca en cuántos santos y sabios poderosos han caminado por este globo a lo largo de los siglos sin poder ayudarlo. Si hay un poder superior detrás de la vida del individuo, ¿no debería saber también qué hacer con respecto al mundo? ¿Está esperando y dependiendo de ti o de mí para ese propósito? Quizás el sufrimiento y la miseria son solo los medios para recordarle al hombre que su destino es más alto que el de establecerse cómodamente en este mundo como su hogar. Una persona feliz rara vez está dispuesta a cuestionar su situación. Por supuesto, todos deben tender una mano amiga a todos los necesitados con quienes entren en contacto, y eso es exactamente lo que todos los santos y sabios han hecho, y todo sadhaka hará, cuando esté ansioso por eliminar su ego, yo. Si todos se preocuparan de la pobreza y la miseria en su entorno inmediato, toda la miseria del mundo se habría eliminado hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué no se hace? Estar ocupado teóricamente con la reforma social de un país o del mundo es con demasiada frecuencia el medio para escapar de la responsabilidad de reformarse uno mismo primero. Hay otra equivocación bastante inofensiva que les ocurre frecuentemente a los principiantes. Muchos de ellos son bendecidos con vislumbres de la vida superior a la que han entrado. Estos llevan el sello de un cambio genuino de conciencia y, por supuesto, el sadhaka está feliz y convencido de que ha logrado un progreso real. Y entra en el famoso yoya. No hay nada de malo en ello, porque pronto tendrá que afrontar el hecho de que su experiencia se está desvaneciendo para no volver nunca más. Cuando esto sucede, una y otra vez, aprende a tomar estos destellos como lo que son, vislumbres de otra dimensión, que quieren enseñarle a discriminar entre las diferentes dimensiones, pero que también lo motivan en su esfuerzo espiritual. Solo se convierten en un escollo cuando él, por vanidad o impaciencia, se atasca en uno de esos vislumbres, tomándolo por la realización final. Entonces su progreso adicional se bloquea. La marca por la que se reconoce esta trampa es: yo me he dado cuenta. Este yo solo puede ser un yo equivocado, porque no es el yo que se da cuenta. El deber del sadhaka es observarse a sí mismo incesantemente. Él tiene que saber lo que está pasando dentro de sí mismo. Existe un grave riesgo de que haga esto solo cuando mira demasiado a los demás. Cuando lo hace, su yo personal hace comparaciones de inmediato y el resultado será: yo soy más santo que tú. Con esta idea, le da a su yo personal una gran oportunidad de convertirse en un yo espiritual, que es mucho peor que su yo original bastante ordinario, al estar fortalecido por todo su esfuerzo espiritual anterior.
El resultado es un orgullo espiritual que empeora a medida que el sadhaka se ha vuelto más avanzado, porque sus logros solo sirven para confirmar su derecho a estar orgulloso de su éxito. Sin embargo, incluso si percibe la suave voz desde adentro, advirtiéndole contra esta tendencia que está sucediendo en él y recordándole el secreto del verdadero logro, la humildad silenciosa e incluso, si está bien preparado para aceptar la advertencia, todavía existe el riesgo de que el astuto ego se esconda ahora detrás del orgullo por su humildad. Solo hay un remedio contra estas trampas y todas las demás trampas en el camino hacia la realización. ¿Cuál es? La conciencia alerta, enfocándose sin descanso en el ego traicionero, yo. Afortunadamente el sadhaka no está solo en su lucha secreta contra sí mismo, en su solitario viaje hacia su gran destino. ¿Cómo podría alcanzar eso? ¿No estaba eso ya dentro de él? Además, eso nunca deja de enviar señales de advertencia cuando el viajero se acerca a una trampa o incluso ha caído en una por descuido. El suyo es un viaje como el de los cuentos de hadas, cuando el héroe tiene que atravesar muchas aventuras, luchar contra muchos enemigos e incluso demonios para ganar la princesa al final. Cuanto más avanzan, más poderosos serán los obstáculos. La trampa más astuta en el camino del sadhaka es la última, que está escondida en la realización misma. La primera revelación del ser es temporal. Jnana, una vez revelada, necesita tiempo para estabilizarse. El peligro no está en que esto sea un retroceso. Es natural para la mayoría de los sadhakas y se resuelve de forma bastante natural al continuar la práctica fielmente, lo que a su vez conducirá a más revelaciones del ser hasta que finalmente no quede ningún sadhaka, sino solo el ser. Si, por otro lado, el sadhaka trata de aferrarse a esa primera revelación, a pesar de la advertencia de su guía interior, ¿quién se aferra? Entonces el ego, yo, se entromete de nuevo y distorsiona la revelación del ser en un grito de victoria. Yo lo he realizado. Con los ojos vendados por la bienaventuranza del éxito final. ¿Éxito de quién? Nunca se detiene a escudriñar su condición y por lo tanto nunca descubre la verdad, que se convirtió en un yoga brahta, uno que ha descendido de su yoga, su unión. El nuevo y definitivo disfraz de su ego. Yo es el gurú y esta última y más poderosa trampa nunca lo libera, porque nunca reconoce que es su víctima.